Vamos a tomar nuestros lugares. Gloria a Dios. Las riquezas de la gracia, de eso vamos a hablar ahora, de las riquezas de la gracia. Y voy a sumar una frase más. Las riquezas de la gracia son para los hijos que Dios liberta. Las riquezas de la gracia son para los hijos que Dios liberta. De acuerdo a estos versículos que hemos leído, pues nos estamos refiriendo, por supuesto, a Israel. Israel es el pueblo que, de acuerdo a las escrituras, sabemos todos que estaba en este entonces esclavo. Estaba bajo el dominio de Faraón. El Señor, dentro de esos pactos que había hecho con Abraham, y desde mucho después viene él confirmando, había prometido que los libertaría y que luego los llevaría a la tierra de bendición, que en este caso es de lo que estábamos leyendo. Era esa tierra que fluía leche y miel, esa tierra que estaba, por supuesto, ocupada por otras naciones, pero que Dios ha confirmado a Israel por medio de Moisés en estos versículos que hemos leído, que él daría esta herencia a su pueblo. Ahora es un hecho que Israel, para avanzar, fue liberado, pero eso podía como llevar a pensar que, bueno, ya el hecho mismo de haber sido liberados, ya ellos podían poseer la tierra. Fíjese bien lo que voy diciendo. Daría la impresión que ya eran herederos de esa tierra, que por supuesto nos referimos a Canaán. Ahora, claro que de acuerdo a lo que estamos leyendo, vemos que aún siendo libres y aún siendo el pueblo de Dios, ellos no podían accesar a la herencia, a esta tierra que está mencionando. Más bien, el Señor les pone las condiciones. En estas condiciones es donde se requería que los hijos libres se sometieran a la palabra y vivieran para él. Fíjense que son dos condiciones: someterse a la palabra y vivir para él. Esas eran las condiciones para que ellos, aún siendo hijos y aún siendo ese pueblo liberado de Egipto, podía accesar a la herencia o a las riquezas. En este caso que decíamos, las riquezas de la gracia. Eso figura las riquezas de la gracia. Ahora vuelvo a mencionar que el Señor, para que ellos pudieran accesar a esta herencia, tenían que someterse a sus condiciones, como era
estar sometidos a la palabra y viviendo para Él. Ahora, la gran pregunta, y esto pongámosle siempre atención, ¿cómo es que o de qué manera los hijos pueden, hermanos, heredar estas bendiciones, esta herencia? ¿O cómo sería más bien que ellos como hijos podían vivir para Dios? Eso sería lo mejor o lo más claro. ¿Cómo? Como una de las condiciones es obediencia y vivir para Él. Ahora la pregunta es, ¿cómo Israel podía vivir para su Dios? Y para que de esa manera accesar a la riqueza de la gracia, accesar a la riqueza de la tierra de Canaán. Voy a decir por lo menos un par o unos 3, 4 detalles que o cómo se definiría lo que sería vivir para Él. Esto es importante que le pongamos atención también. Por lo menos para vivir para Él, para Dios, los israelitas tenían que ser obedientes a la palabra. ¿A cuál palabra? A esto que les está diciendo a través de Moisés, que ellos serán libres, pero que Él les tenía toda esta tierra de provisión, pero que había una condición. La condición era sacar a todos estas personas que, por cierto, pues eran paganos y que no debería de pactarse con ellos, ni adorar sus ídolos, ni mezclarse con ellos. Eso significaba lo que se le habían dicho de otra manera, la forma como se viviría para Dios obedeciendo a su palabra. Un segundo aspecto, creyendo a sus promesas. Fíjese bien, creyendo a sus promesas. Un tercer aspecto es viviendo en fidelidad. Un cuarto aspecto sería siendo obediente al servicio de Dios. Y un quinto sería tratar la manera de dar fruto. Eso sería como algunas ideas que identificarían a los israelitas que eran hijos que vivían para Dios. Eso les garantizaba el poder disfrutar o accesar a la herencia de la tierra. Ahora, por supuesto, hermanos, que esta herencia era de ellos, pero estaban estas condiciones. Sin embargo, sabemos que Israel no fue preciso para someterse a esa vida de obediencia a la palabra, a esa vida de creerle a Dios las promesas. No fue obediente para vivir en fidelidad y no fue obediente para dar los frutos que necesitaba ver Dios de ellos, ni mucho menos fueron ellos obedientes para el servicio. Sabemos que los israelitas en primer lugar desobedecieron la palabra. Segundo lugar, decíamos que fueron incrédulos a las promesas de Dios. Tercer lugar, decíamos, fueron infieles para Dios. No fueron obedientes al servicio que leíamos ahí. Yo los saco para que me sirvan. No fueron obedientes para
esforzarse y para dar fruto. Ahora, todo esto fue lo que de hecho impidió a Israel alcanzar todas la plenitud de estas riquezas de la tierra. Sin embargo, oiga esto, como eran ellos herederos, hay algo que es importante observarlo, y es que Dios no les va a quitar la herencia, porque ya Él lo ha dicho, y porque ellos son los herederos por ser los hijos. Pero es acá donde viene el problema, o donde los israelitas se complican con Dios para poder, luego que salen, disfrutar de lo que era la herencia de esta gracia. Y lo que vemos en este caso es lo siguiente, hermanos, que Dios entonces usa sus métodos, los métodos de Dios, para lograr Él su objetivo. Y en este caso, lo que vemos es que viene la disciplina de Dios. ¿Por qué viene la disciplina de Dios para Israel? Bueno, porque es a través de la disciplina que ellos van a ir entendiendo que en verdad ellos son herederos y que tienen que poseer la herencia. Pero claro que esta reacción solo se logrará a través de la disciplina del Señor. Usted ve, luego de que ellos empiezan, hermanos, fíjese bien, empiezan ellos luego de salir, y que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que para llegar a la tierra no distaba de muchos kilómetros, era corto el trayecto, pero tampoco se necesitaba mucho tiempo para llegar. Más bien, esto se hubiese hecho en menos de 40 días para llegar a la tierra. Sin embargo, la Biblia dice que se llevaron 40 años. Ahora, ¿qué significa eso? Lo que significa es, hermanos, ya el método de Dios ejecutando disciplina para que sus hijos herederos reaccionen para que puedan poseer la herencia. Eso lo vemos nosotros acá, que es un periodo de 40 años donde el Señor estuvo tratando con ellos. Dicho de otra manera, desierto lo que significa es, hermanos, lo que significa es sequedad. Desierto lo que significa es escasez. Desierto lo que significa es dolor. Desierto lo que significa es, hermanos, angustia. Todo eso serían las definiciones de un desierto en el sentido espiritual y en el sentido también físico. Eso sería lo que es el desierto. El Señor tuvo que llevarlos y tuvo que tenerlos por 40 años en el desierto. Y eso, hermanos, sí que fue una pérdida para Israel, porque no debieron ellos tardar. Ellos debieron, luego de haber sido enseñados por la palabra, obedecer a la palabra. Luego de haber sido instruidos por Moisés a través de la palabra, ellos debieron ser creyentes a la palabra. Y usted ve que lo primero que aparece ahí, los problemas, empiezan ellos a quejarse, empiezan ellos a decir: mejor
hubiese sido quedarnos en Egipto. Ellos están, hermanos, en una conducta de incredulidad. Ellos, luego que lo vemos más adelante, lo vemos en la infidelidad, lo vemos, hermanos, en la desobediencia, en todo el sentido de la palabra. Dicho de otra manera, que todo esto lo echaron ellos al traste. Pero como nuestro Dios, el Dios de Israel y el Dios nuestro, es el Dios, hermanos, que aunque nosotros como su pueblo, el pueblo heredero, tengamos una conducta contraria, que es lo que nos hace ver que no somos hijos que vivimos para Dios, de todos modos Dios llevará adelante su propósito. Dios llevará siempre adelante su obra. Y eso es lo que estamos viendo acá. Siempre nosotros, ahora como su iglesia, somos ese pueblo que hemos sido libertados, pero ya no para recibir una herencia acá en la tierra, sino una herencia celestial. Pero claro que esa herencia, hermanos, no porque ya somos libres y que ya somos hijos, esa herencia como sería la herencia de el bienestar mientras estamos en esta tierra, que serían las primicias de la herencia de Dios, que esa herencia que son las primicias, esa vida abundante acá en la tierra, esas herencias de primicia que son, hermanos, la paz en esta tierra, siempre esa herencia estará condicionada también para nosotros a que vivamos para Dios. Y la manera que vamos a vivir para Dios es aplicando lo mismo que se le aplica a Israel, obedeciendo a la palabra, hermanos, creyendo a las promesas de Dios. Damos un gloria a Dios, hermano. Viviendo en fidelidad, siendo obedientes en todo el sentido de la palabra y siendo, hermanos, siempre un pueblo interesado en dar los frutos que Dios demanda de nosotros. Eso es realmente lo que debemos nosotros ponerle atención, de aplicarlo a la vida. Porque cuando no aplicamos por lo menos estas recomendaciones, vamos a tener dificultades. Vamos a tener que ser, al igual que Israel, disciplinados por el mismo Dios. Y eso es lo que sucede muchas veces. Muchas veces Dios tiene que meternos, hermanos, al horno de fuego. Dios tiene que meternos a la licuadora, como muchas veces hemos dicho. Dios tiene que disciplinarnos, a veces duramente, para que como su pueblo nosotros reaccionemos y podamos enrumbar la vida para vivirla para Él, porque a Él le pertenecemos. Porque es un hecho que cuando estamos allá en el mundo, nosotros, dice la Biblia, estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero cuando Él, al igual que la figura de Lázaro, llegó Él a nuestra tumba, nos resucitó. Ahora le pertenecemos a Él. Entonces somos su pueblo y debemos de vivir para Él. Pero eso nos llevará a disfrutar las herencias de la gracia, en este caso, como decíamos, esas herencias, esas primicias de la herencia. Mire, hermanos, hay tanto dolor, hay tanta complejidad, hay tantas cosas que como iglesia tenemos, o como individuos que pertenecemos a la iglesia,
que tenemos que soportar, que tenemos que sufrir. Hay tantas cosas. Yo no digo que este mundo sea acoplado para no sufrir, pero yo lo que estoy diciendo es que media vez nosotros como iglesia, en este caso, estemos viviendo para Dios y mostrándolo de esas 6 maneras que he expresado ahí. Es un hecho que el camino será más fácil. Es un hecho que no necesitará Dios de meternos al desierto. Es un hecho que Dios estará peleando nuestras batallas. Aquí decía: yo mandaré mi avispa adelante de ustedes. Ustedes lo que van a hacer es seguir la voz de mi ángel, seguir las instrucciones, la obediencia a mi palabra. Eso era lo que ellos tenían que hacer. Y eso es precisamente lo que nosotros también tenemos que hacer. Tenemos que seguir ese lineamiento de obediencia, de mandatos de Dios. Y hermanos, vamos de hecho a empezar, mientras estamos en este transcurrir en esta tierra, vamos a estar disfrutando de las primicias de la gracia. Yo no estoy hablando de salvación, estoy hablando de la herencia, de la riqueza de la gracia. Damos un gloria a Dios. Vamos a estar siendo bendecidos, vamos a tener familias, hogares bendecidos, hijos bendecidos, salud, hermanos, va a ser una salud mejor que la que se pudiera imaginar. Vamos a tener lo que necesitamos dentro de esta vida. No vamos a carecer de lo necesario. La proyección de Dios para con Israel, acuérdese que en el caso de Israel le dijo: tú serás cabeza y no cola, estarás arriba y no abajo, serás un pueblo que prestarás y no andarás buscando prestado. Todas eran las promesas, las promesas de la herencia o la herencia de la gracia para Israel. Todo eso, pero de todo eso Israel no pudo disfrutar porque no se esmeró para vivir para el que lo libertó. No se esmeró para vivir para su Dios, sino que fue, hermanos, desobediente. Y eso les llevó tiempo para disfrutar de la herencia que Dios les había provisto. Y es más, aún cuando ya estaban en la herencia, en la tierra, ellos no tuvieron, hermanos, no tuvieron una paz fuerte, una paz significativa. En la tierra de Canaán fueron atacados por los filisteos. Ellos tuvieron grandes problemas, por ejemplo, en el tiempo de los jueces, que fue no menos de 300 años. Fueron de golpes, hermanos, de sometimiento a los enemigos. Pero allí, ¿qué es lo que se ve en ese sometimiento, en esos golpes? Es la disciplina de Dios. Damos un gloria a Dios, hermano. Es la disciplina de Dios, porque a Dios no le vamos a ganar los hijos. Damos un amén. Él siempre va a poner, hermanos, sus métodos para hacer reflexionar a su pueblo, para que de todos modos su pueblo pueda heredar o pueda disfrutar de la herencia. Y eso es lo que quiere Dios y sigue queriendo con nosotros. Pero necesitamos comprender que debemos de ir disfrutando ya de las primicias de esta herencia de la gracia. Pero no será posible si hay en nosotros, hermanos, una vida que no se suscriba para vivirla para Dios. Que no vivamos, que nuestras prioridades no sea Dios, que Dios en nuestra vida no sea el todo. Y la manera es de esa forma como vamos a mostrar que vivimos para Dios. Y si no, hermanos, si no lo hacemos, entonces nosotros estamos
como su pueblo, como su iglesia, abriendo la puerta. ¿Para qué? No para que venga las primicias de la bendición, sino para que venga, hermanos, la disciplina del Señor. Es ahí donde nosotros vemos mucho dolor dentro de la iglesia de Cristo. Yo no estoy diciendo que la vida en Dios es una panacea, pero hay extremos, hay cosas que uno no las entiende y dice: ¿y por qué estoy pasando esta prueba? ¿Y por qué Dios no me escucha en esta necesidad? ¿Y por qué, si yo soy su hijo? Eso no está en cuestión. El que si somos o no somos sus hijos. De un amén los hijos del Señor. Eso no está en cuestión. El asunto que estamos revisando esta mañana es: ¿por qué, Señor? ¿Por qué estoy pasando por esta parte tan estrecha de la vida? ¿Por qué será que aun cuando en tu palabra están las promesas que seremos cabeza y no cola, que estaremos bendecidos y que bendeciremos, y yo no entiendo esto? Hay que revisar siempre, hermanos, nuestra vida. Siempre cuando más nos está lloviendo, que todo casi nos sale mal, siempre eso debe de llevarnos a una reflexión. Debe de llevarnos a revisar qué es lo que está pasando. Si no estoy recibiendo lo que dijo Cristo: mi paso dejo, mi paso doy. No como el mundo la da. Yo no tengo paz, yo ni dormir puedo. Yo estoy angustiado. Damos un gloria a Dios. Yo no sé qué es lo que pasa. ¿No será que estamos en la disciplina de Dios? Damos un amén. ¿No será que estamos en la disciplina de Dios? Hay que revisar. Nosotros no somos cualquier cosa. Somos la iglesia de Cristo. Somos los hijos herederos del Señor. Esas herencias de la gracia en todo el sentido de la palabra. Esa herencia: pondrán las manos sobre los enfermos. Esas herencias, hermanos, de victoria dentro de el recorrer de la vida, no son promesas de un político, son las promesas de Dios para su pueblo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Son las promesas para su pueblo. ¿Qué es lo que leíamos en este capítulo número 23? ¿Qué es lo que leíamos del 20 en adelante? Le está diciendo: no te angustiarán el extranjero. Verso 9. Le está diciendo en el verso 9: vosotros sabéis cómo es la victoria. Vosotros sabéis que la enfermedad no tendrá control de vosotros. Está diciendo, está dentro de lo que es la gerencia de Israel. Está la salud, está el que los enemigos estarían bajo el control de ellos y que ellos los subyugarían, pero no es así. Pero entonces, ¿dónde es a donde se está fallando? ¿Está fallando Dios? No, Dios no falla. Lo que fallamos siempre somos nosotros. ¿Por qué? Porque aún siendo esos hijos herederos, no queremos vivir, no queremos tener una vida, hermanos, para Dios. Y la manera, lo vuelvo y lo he estado recalcando, ¿cómo es que tenemos que tener esa vida para Dios como hijos? Y que eso nos abre la puerta para empezar desde ya a disfrutar la herencia de la gracia. ¿Cómo es? Bueno, en la obediencia a la palabra. Nosotros tenemos que leer la Biblia. Cuando usted lea su Biblia, no la lea o no la leamos solo por leerla. Debemos de aplicar lo que leemos. Debemos de vivir esa palabra que leemos, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Damos un amén. Cuando la Biblia nos llama, hermanos, a la santidad,
Debemos, está ahí, ser santo, porque yo soy santo. Nosotros no podemos entonces ser otra cosa. Si el Padre, si nuestro Padre le está diciendo a los hijos, sean santos porque yo soy santo, ¿a cuenta de qué yo voy a hacer lo contrario? ¿A cuenta de qué? Bueno, hermanos, en consecuencia voy a tener problemas con Dios. No dice la Biblia que Dios no pasará por alto al culpable. No vamos a ser como eximidos de lo que es la disciplina de Dios. Por eso es que si en la palabra encontramos que nos manda a ser a nosotros, hermanos, santos, pues lo que menos debo de hacer yo, lo que debo de hacer yo es luchar con su ayuda, por supuesto, para ser santo. Y entonces yo empiezo a disfrutar la herencia de la gracia en la familia, en la salud, en lo económico. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Empiezo a disfrutar las herencias de la gracia en la familia. ¿Cuántos hogares cristianos destruidos que no pueden tener paz, hermano? No es porque no sean hijos. Son hijos, pero son hijos desobedientes. Y por ende, son hijos que tienen derecho a la herencia, pero van a lograr esa herencia a puro garrote, a pura disciplina, porque de todos modos Dios cumplirá su propósito. Damos un amén, iglesia. Entonces, eso es lo que necesitamos entender. Entonces, cuando en la palabra vamos a encontrar nosotros, fíjese el problema de pasar por alto la palabra. Mire, porque Dios no tiene por inocente al culpable. Se dice, vamos a ver en el caso de David, hermanos. El caso de David en el segundo libro de Reyes habla que David era un hombre que estaba completamente conocedor de la palabra, conocedor de la ley, conocedor de los principios. Pero dice la Biblia que David, hermanos, desestimó la palabra. Y en esa historia triste de David, dice la Biblia que en el capítulo 11 de Segunda de Reyes, habla de que él se metió aún a sabiendo que la palabra sancionaba lo que era el adulterio. Usted ve que David se fue sobre la palabra, porque David no estaba desconociendo la palabra. Y viene David, empieza a tener una relación con la mujer de su prójimo. Y usted sabe el trasfondo, qué triste para que David, siendo un hombre de Dios, siendo un hombre conocedor de la palabra del Señor, usted ve todo cómo viene a parar. ¿Qué significa eso? Desobediencia a la palabra. Entonces, cuando nosotros, como en el caso de David, desobedece a la palabra, ¿verdad? Entonces no estemos esperando que Dios va a pasar por alto la transgresión de la palabra que llevan a cabo sus hijos. Y ahí vemos en el capítulo número 12, cuando David estaba, hermanos, quizás como disimulando todo este efecto y toda esta maldad que había hecho. Había cometido un adulterio, había cometido una intriga, había cometido, hermanos, un asesinato a la vez, porque había mandado a matar al soldado, marido de la mujer que a él había tomado. Pero viene luego Natán y le dice y le cuenta la parábola. Mire la disciplina de Dios. Damos un gloria a Dios, hermano. Ahí viene la disciplina de Dios para el hermano David. Y viene Natán, le cuenta la parábola que nosotros ya la conocemos, y le dice de la ovejita. Y David se le paró la barba sin duda, de enojado, y le dijo: ese hombre es digno de muerte, Natán. Le dijo, y Natán luego le dijo: ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Y sabes qué es lo que viene para ti. No lo está sacando de la ecuación el Señor
a David. No lo está sacando de su linaje como hijo. No. Sino que viene la disciplina. Viene, hermanos, lo que David nos esperaba. ¿Y qué es lo que le viene? Bueno, ahí viene todo. En el capítulo número 12 de Segunda de Reyes, empieza Natán a darle las indicaciones. Lo que vos hiciste en secreto, tu prójimo lo hará en público. Y le da un sinnúmero de avalancha de juicio que vendría sobre la vida de David. Y eso fue lo que vino a la vida de David. Esa es la razón por la cual David en el Salmo 51 se lamenta. Eso cuando le dice, no quites de mí tu espíritu. Cuando David se lamenta de sus huesos enfermos, le viene la hecatomba a David. Pero ¿qué significa eso? Se llama disciplina de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Disciplina de Dios. Ahí viene la disciplina de Dios. No es que Dios lo saca de ecuación. No, le dice, bueno, sos mi hijo. De todos modos vas a ser heredero. Pero como no has querido vivir para mí, vamos a ver si se les quedó. ¿Qué significa vivir para Dios? Obedecer a su palabra, son los detalles. Creyendo a sus promesas, eso significaría vivir para Dios. Viviendo en fidelidad, eso significa vivir para Dios. Damos un gloria a Dios, hermano. Siendo obediente al servicio, eso significa vivir para Dios. Y otro detalle es dar frutos, eso significa vivir para Dios. Saquemos nosotros algunas conclusiones si estamos, hermanos, llenando esos requisitos. En el caso de David, mire lo que le sucede, viene lo que es la disciplina. Y le pegó con todo Dios a David. Le vino una racha en la familia, le vino hasta incesto en su familia, le vino muerte entre los mismos hermanos. Se mataron los mismos hermanos. Le vino un golpe de estado al reino de parte de su propio hijo. Su propio hijo violó a sus mujeres en la plaza de Jerusalén. Por eso es que dice el libro de Hebreos, dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Damos su gloria a Dios. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Nuestro Dios no es, hermanos, una mitología. Nuestro Dios no es una leyenda. Nuestro Dios es el Dios real, el que vive y permanece por los siglos de los siglos, el que era y es y será el alfa y la omega, principio y fin. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahí viene la disciplina. Le dio con todo. Es duro caer en la disciplina de Dios. Ahí vemos en este caso, ¿verdad? Los israelitas por 40 años, camino que lo hubieran transitado en menos de 40 días para llegar a la tierra. Pero su incredulidad, bueno, entonces los voy a disciplinar. Ahí los tuvo en el desierto. Ahí los tuvo en el desierto, por supuesto, en la provisión de él, pero no en sus habilidades de los israelitas. Ahí los tuvo. Amén, iglesia. ¿Y qué es lo que sucede? Ahí se lamentaban. ¿Y por qué? Y las serpientes ardientes. ¿Y por qué esto? Es disciplina. Es que ustedes, aun cuando yo los liberé, porque son mis hijos, para llevarlos a que poseyeran la herencia, ustedes no han querido vivir para mí, para su padre, el que los liberó. Y esa es la consecuencia de todas las situaciones por las cuales se están pasando. Y ahí nosotros vemos, imagínense, hermano, cómo podemos
cómo podemos suavizar esto que estoy diciendo en el caso nuestro. ¿Cómo lo podemos suavizar? Si el Señor no tuvo embarazo, disciplinar a su consentido David. No tuvo, hermanos, empacho en hacerlo. ¿Y quién era David? Conforme al corazón de él. Lo que quiere decir que era un hombre muy apasionado para su Dios, pero no lo tuvo en poco. Su desacierto lo golpeó, lo disciplinó, hermanos, porque dice la carta de los Hebreos, habla que el padre que ama al hijo lo disciplina. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es porque la disciplina lo hace reaccionar al hijo. La disciplina, la disciplina no es por odio, la disciplina es por amor. Y eso es lo que hace el Señor con David. Bueno, David, no has querido entonces vivir para mí. Sos hijo y tenés herencia, pero no has querido vivir para mí. Te has saltado la palabra y has hecho lo incorrecto, David. Entonces, de todos modos, tú vas a llegar allá para disfrutar la herencia en su conjunto total. Pero antes, para que reacciones, voy a tener que meterte en la licuadora, David. Y lo metió en la licuadora. Yo decía, dentro de los aspectos que identifican vivir para Dios, es siendo, hermanos, obediente a su servicio. Ahí vemos el caso de Jonás. Nadie puede decir que Jonás no era un profeta de Dios, era un hijo, por supuesto. Era un profeta de los profetas judíos que le servían a Dios. Pero viene Dios en este caso y le dice: Jonás, vas a hacer esto y esto y esto otro. Y Jonás cuestiona a Dios y Jonás pone peros a Dios. Esa es la razón por la cual decíamos que debemos ser obedientes al servicio. Eso nos identifica que somos hijos de Dios y que como hijos vamos a ser herederos y coherederos con Cristo. Entonces viene el hermano Jonás, si usted conoce la historia, dice: no, yo creo que ahí sí se te pasó la mano, Señor, para parafrasearlo. Ahí se te pasó la mano. No es correcto que a los de Nínive, siendo tan crueles con nuestro pueblo, porque los ninivitas eran aquel reino cruel que había golpeado a Israel, lo había esclavizado a Israel, y dice: no, ahí sí que no estamos muy de acuerdo, Señor. Tú quizás se te ha olvidado lo que ha hecho este imperio contra tu pueblo. ¿Se te ha olvidado? No, es que a Dios no se le ha olvidado. Lo que nosotros tenemos que ver ahí es que Jonás no tiene que andarle poniendo pretextos al padre que le está dando una dirección y una orden a llevar a realizarla. No le tiene que estar poniendo ahí, hermanos, problemas de que no, y que por esto y por lo otro. Bueno, entonces ahí vemos cómo viene. Veamos si pierde Dios. Dios no pierde, hermanos. Quien pierde siempre es el que no se ajusta a las reglas establecidas que nos identifican como sus hijos. Somos nosotros los que afectamos, los que nos llega la afectación de una manera
fuerte muchas veces, más que otros. Y eso es lo que sucede con Jonás. Bueno, entonces no quieres. Bueno, tomo, son mi profeta, son mi hijo y sos parte de la herencia que yo tengo para mi pueblo, pero no te perdono esta. Y eso es lo que nosotros vemos allá, y empieza el huracán y empieza la tormenta. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Vemos la tormenta y vemos la tormenta en el mar y vemos la angustia. Y por último dice, Jonás se identifica con los marineros y le dice: yo soy el culpable. Bien sabía que él era el rebelde. Yo soy el culpable, pero para que esto se aquiete el mar, échenme afuera, tírenme al mar. Y aquellos con miedo, hermanos, se persinaron y hicieron los rezos habidos y por haber a sus dioses para que no les pasara nada con el Dios a quien pertenecía Jonás, y lo tiraron, hermanos. Y allá viene Dios. Bueno, ya vamos a ver quién gana. Vamos a ver si te compone, Jonás. Amén. Y viene el gran pez y se lo traga. ¿Y cómo sería, hermanos, esa experiencia de estar en el estómago del gran pez? Y ahí habla la Biblia en el libro de Jonás que en esa condición Jonás, hermanos, sintió que estaba en el mismo infierno. Y ahí hizo una oración, buena oración se echó Jonás ahí. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahí empezó una oración en el espíritu del profeta Jonás. Y decía, desde el Seol clamé al Señor. Sintió que estaba en el mismo infierno. Hay veces que Dios tiene que meterlos en una licuadora terrible para que entendamos. Para que entendamos y reaccionemos, porque de todos modos vamos a disfrutar la herencia, solo que todo garroteado. Y viene allá en el Seol, hizo una oración y Dios oyó la oración en la condición que estaba Jonás. Y luego, dada esa oración, le dice: bueno, de todo modo no quiere entender, vamos, vaya gran pez, vaya, tíremelo allá a las orillas de las playas de Nínive. Y se fue el pez muy obediente y lo vomitó allá. Y allá salió todo vomitado y ahí salió todo enredado. Y ahí, hermanos, agarró aire. Y después le dijo el Señor: ¿querés más ahorita? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Querés más ahorita? Y el tal Jonás, hermanos, a regañadientes se levantó y empezó a abrir la boca algo a la fuerza. Ya sabía que el garrote estaba cerca. Y entonces sí empezó a gritar: dentro de 40 días. Eso es lo que tenía que haber hecho, hombre. Debieras de haber sido diaconisa, dado que te llamaron y no has querido. Diácono, dado que te llamaron. Debieron de haber sido fiel a tu servicio, a donde te han puesto. Pero ¿qué es lo que hace la iglesia de ahora? Todo lo tira por la borda. No, eso sí no. Ahí sí no, ya hasta ahí ya yo no llego, hermano. Vaya, entonces no se preocupe, mi amor. Nosotros tenemos un padre que sí es amor, pero tampoco es alcahuete. No se preocupe. Y ahí vienen las disciplinas. Uno no sabe, a veces uno pues lo generaliza, pobrecito fulano, y era un gran siervo, porque a veces uno aparenta, pues, y sobre todo en los locales de las iglesias, uno como se pone la ropita más adecuada, y uno tiende a eso, pues uno viene al templo donde se congrega, ya uno hace las de humilde, pero saber qué rebelde es uno. Y hace uno las de humilde y que uno no mata la mosca y sucesivamente. Y allá cuando le está cayendo uno dice: pero es que esa hermana, esa es una gran hermana. Eso fue lo que le pasó al profeta, hermanos, Samuel, que
veía al hijo de Isaí, al que iba a ungir, este gigantón es, dijo, este si me parece, le dijo el Señor, no. ¿Y quién es? Y mandó a traer al otro y al otro y al otro. Y le dijo el Señor, es que yo no veo las apariencias. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo lo que veo es el corazón. O sea, uno ve las apariencias y dice, qué hermana, qué hermano, ¿y por qué? Hay situaciones que están sucediendo que son dadas a las condiciones, pero hay casos muy específicos que es papá que está tratando con la persona. Le está dando duro, porque es hijo, porque es hija. Y ahí vemos en el caso de Jonás, llega, eso era lo que tenía que hacer él, no tenía que estarle pidiendo, dándole consejos a Dios, diciéndole que no era correcto y que acaso no veía el trasfondo de esos que habían sido crueles con Israel. No, tú lo que tienes que hacer es obedecer al servicio, hacerlo de buena voluntad, porque eso muestra que estás viviendo para mí. Porque eso es cuando uno está sirviendo de una manera íntegra, de una manera, hermanos, de una manera apasionada. Eso muestra que está viviendo. Es lo mismo que, le voy a poner este ejemplo que es un poco sencillo. Esos hijos que se van fuera del país a trabajar por sus padres para mandarles sus remesitas, eso muestra que están viviendo para el papá. Están trabajando para sostener a sus padres. Y en este caso de Dios no es para sostener a Dios, sino para mostrar que somos hijos y que estamos viviendo para Él. ¿Se entiende, verdad? Entonces, en ese sentido, es que cuando estamos sirviendo, entonces cuando estamos obedeciendo a la palabra, estamos mostrando que somos hijos y que estamos viviendo. Al estar siendo obediente a la palabra, igual estamos mostrando que somos hijos, que le pertenecemos a Dios y que tenemos, por supuesto, el acceso en su momento a la herencia del Señor. Cuando estamos, como decíamos, creyendo a las promesas de Dios, eso significa que yo estoy viviendo para Dios. Porque los israelitas no creyeron en la promesa, dijeron, no, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, incrédulos. Entonces eran hijos, pero eran hijos incrédulos. Y por eso es que viene lo que es la disciplina para ellos. Lo que es la infidelidad. Cuando yo estoy viviendo fielmente para los propósitos de Dios, estoy mostrando que vivo para Dios, porque Él es mi Padre. Pero cuando yo soy infiel, no dejo de ser hijo, pero ahí viene el problema. Ahí viene lo que es la disciplina. Es decir, a todo esto se le aplica el remedio de la disciplina. A todo esto. No hay otro remedio. No es nuestro Dios, damos un gloria al Señor, hermano. No es nuestro Dios aquel que va a decir, bueno, tiene razón, está nuevo, o ya está vieja o viejo, ya está cansado, yo lo voy a comprender. ¿Cuál, hermano? En Dios no hay esos niveles de que está viejita, está viejito, y por eso es que es rebelde, y por eso es que está enfermito, y por eso yo lo voy a contemplar. Y no es que sea cruel Dios, es que el justo por la fe vivirá. Damos un amén, iglesia. Eso es lo que sucede. Entonces Dios no anda con contemplaciones. Ahí viene lo que es, y eso es lo que ha vivido Dios en todo lo que es la historia de Israel y lo que es la historia de la iglesia. Disciplina, 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 disciplina. Por ejemplo, allá cuando habla de este juicio que llevó el Señor en la iglesia de Jerusalén, de Ananías y Zafira, eso no es que no eran hijos. Que uno dice, bueno, pero
Pero ¿cómo puede ser esto que a un hermano? Vaya, ¿quién podía dudar de la espiritualidad de Nehemías? ¿Cómo se llamaba? De esta pareja, de estos matrimonios. ¿Quién podía dudar? Nadie. Nadie. De Ananías y de Zafira, nadie. Todos, incluso Pedro, me imagino que estaba pues consciente de que eran buenos hermanos, pero eran hermanos y eran hijos desobedientes y mentirosos y tramposos. Ah, bueno, entonces siempre sos hijos. No, sos tramposo. Sí, estás trampeando, estás diciendo, estás mintiendo. Sí, estás mintiendo. Ah, bueno, de todos modos, siempre son mi hijo. Siempre son ustedes mis hijos. Vamos una vez. Siempre son mis hijos, porque eso es lo que dijo el Señor, hermanos. Ese es el principio que hemos enseñado siempre acá. El Señor le dijo: Padre, gracias, porque ninguno de los que me diste se me ha perdido. Ninguno de sus hijos se le va a perder, pero no van a dejar de pasar hermanos, por el proceso de la licuadora. Damos un gloria a Dios. Y le dice: no hay problema que tú seas mentiroso, que tú seas tramposo y que tú quieras engañar a mi siervo Pedro, aún en la iglesia, que has dado el diezmo y que has dado la parte de lo que es la herencia que has vendido y no lo has hecho. No te preocupes, en este momento te muestro y te pongo una de las disciplinas más fuertes. ¡Fua! Cayó Ananías. No, a ver de qué, pero ahí cayó y luego venía, y la hermanita Zafira venía también, hermanos, hasta con su velito el día domingo, y venía y le dijo: mira, hermanita, le dijo Pedro, vendieron el terrenito, porque nadie le estaba diciendo que vendiera el terreno para que lo diera en la iglesia. Él de salido. Ellos dijeron que querían ponerse, estaban viendo que los otros estaban aportando, estaban vendiendo. Por lo menos estaban vendiendo, muchos hermanos estaban vendiendo sus cositas y las traían para la necesidad de la iglesia. Entonces yo no me quedo así, dijo este. No nos podemos quedar así. Entonces vendamos esta heredad y agarremos una parte y le decimos a Pedro que la dimos toda. Y vas a ver cómo nos van a ovacionar los hermanos. Ahí van a decir que somos buenos hermanos. Y le dijo, y mire, el problema es eso de andar, es que los hijos tenemos que andar con pie de plomo, porque no tenemos un padre que es un viejito, que ya es, hermano, ya no mucho oye, ya no mucho mica. No, nuestro Dios es el mismo de todos los siglos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Siempre Él es ese Dios. Y viene, y mira, le dijo, lo bendice. Sí, hermano Pedro, le dijo, pero mire, hermano, le dijo, ¿por qué usted ha tenido que mentirle al Espíritu Santo? Usted no lo ha hecho, porque le reveló Dios a Pedro. ¡Fua! Cayó. Luego venía la hermana. Mira, Zafira le dijo, y ¿verdad que vendieron la propiedad y la trajeron toda el pistillo de la propiedad? Sí, hermano Pedro, le dijo, mira, le dijo, por cuanto has mentido también al Espíritu Santo, te cae lo mismo a vos. No fue Pedro el que los mató, fue el Espíritu Santo. Tremenda disciplina. Y sabe que esa disciplina fue para el inicio de la iglesia, para que la iglesia sepa que en su casa, que en la iglesia, hermanos, aquí está Dios. La Biblia dice, donde 2 o 3 están, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahí estoy yo, dice el Señor. Eso es como una muestra. Miren, ¿quién soy yo? Al que amo, lo disciplino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando en el capítulo número 11, con lo cual finalizamos, hermano, de Marcos,
capítulo 11 de Marcos, verso 12 en adelante, habla de la higuera. Ahí va a encontrar, fíjese bien, oiga, con esto vamos finalizando. La higuera. Dice que el Señor pasó por ahí, dice, y quería comerse unos higos. Y fue y no encontró ni uno. ¿Y qué fue lo que vino después? Vino la disciplina para la higuera. Y le dijo el Señor: nunca más nazca fruto de ti. ¿Qué es lo que identifica que vivimos para Dios? Cuando damos frutos. Vayamos sacando conclusiones en todo esto, aunque es tan poco, pero saquemos, hermanos, conclusiones nosotros si realmente estamos llenando estas casillas, estas demandas de Dios. Ahí vemos que, acuérdese que simbólicamente la higuera representa a Israel. Y le dijo el Señor: no nazca más fruto de ti. Y se secó la higuera. ¿Qué es lo que le ha sucedido a Israel? La higuera se secó por 2000 años. Seca. Hasta hace 70 años volvió la higuera una vez más a reverdecer. Tremenda disciplina. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Sabe cuántos mató solo Hitler? 6 millones, lo que somos nosotros de salvadoreños, mató. Y eso es terrible de ver cómo esa disciplina, que imagínense, es que con Dios con Dios es cosa seria, hermano. No seamos tan así, tan pensando que Dios aguanta todo. No. Imagínese, si usted lee un poquito, ¿qué fue lo que usó ese demonio para matar a 6,000 millones de gente? Cosa horrible, aquellos campos de concentración llenos de huesos, de gente muerta de hambre, las calaveras. Cuando llegaron los americanos, cuentan, están los libros, cuando ellos llegaron a levantar ese montón de huesos, ya no se pudieron. Miles de miles estaban todavía en los campos muriéndose, ya no pudieron resucitar, y sucesivamente. Eso es lo más doloroso. Y Dios puede hacer eso. ¿Quién permitió eso? Nada. El diablo no puede hacer nada si no le permite Dios. Damos un amén. El diablo quería tocar, le pongo un ejemplo bíblico, tocar a Job, pero el Señor le dijo: lo vas a tocar acá, pero aquí no. ¿Y por qué Dios es así de cruel? Es que Dios va a usar el método que requiere a cada individuo, a cada familia, el método disciplinario a cada uno para hacerlo entender. Por eso yo pienso que esta mañana debemos entonces hacer un autoanálisis de nuestra vida espiritual. No estemos inventando, no estemos como queriendo convencer a los hombres que nosotros somos la gran cosa, que nosotros somos los grandes siervos, los grandes espirituales. No pierda tiempo en eso, no perdamos tiempo en andar tratando la manera que nos crean los hombres. Más bien concentrémonos en primer lugar que somos hijos, y que somos hijos a quien Dios les tiene una herencia, y que esa herencia, para recibirla, tiene condiciones, y las condiciones es la obediencia a la palabra, la fidelidad a Dios, la entrega incondicional. Y que si no aplicamos esas reglas dentro de la vida, entonces Dios nos va a obligar a que las apliquemos a través de la disciplina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros revisemos cada uno nuestra vida espiritual. Estoy hablando últimamente de lo que implica frutos. Usted ve que
literalmente llega a la higuera y no hay nada, solo hojas. ¿Cuántos cristianos solo somos hojas? No damos nada, hermano. No tenemos, pero ni breas, que eran las frutitas que empiezan a salir para que dé la higuera el higo. Tenemos nada, tenemos años y no hay nada. Y nos estamos muriendo y no hay nada. Y usted dice, ¿y por qué? ¿Y qué es lo que me pasa? ¿Y por qué esto? Y Dios, ¿y que acaso no soy tu hijo? Sí, hija, sí, hijo, vos sos mi hijo. Solo que sos hijo que no querés entender. Pero yo te voy a enseñar a entender. Pero no te voy a enseñar a entender con besitos. Te voy a enseñar a entender de acuerdo a merite tu caso. Imagínese el caso que ameritaba Jonás, meterlo en ese asunto, en esa cosa, hermano. Qué cosa tan terrible era eso. El caso que ameritaba David, meterlo en ese paquete angustioso. El caso que ameritaba Israel, que se secara y que no echara fruto por 2000 años. Los métodos de Dios son fuertes. Por eso es mejor que nos rindamos. Por eso es mejor que lleguemos a la conclusión y digamos, vea, Señor, la verdad no, estamos claros que no podemos ganarte, que no podemos engañarte, que somos tus hijos, pero que tienes que, por nuestra desobediencia, estamos sujetos a pasar por la vara tuya, por las pruebas que son las que nos harán reaccionar. Yo diría, hermano, que sería lo prudente, sería, bueno, hacer una revisión. Si usted está dando frutos, si usted está siendo fiel, ¿verdad? Si usted está siendo obediente, si usted es un creyente que haga honor a la palabra creyente. Entonces, si estamos fallando en eso, en ese marco, entonces corramos y empecemos. Para eso lo trajo esta mañana Dios. Para eso lo trajo esta mañana Dios. Para que escucháramos esto y empecemos a revisar, y al detectar que estamos errados en muchos casos, entonces empezamos a corregir, ¿verdad? Por lo menos, ¿cuántos hermanos dentro de nuestras iglesias es bien generalizado el pecado? Pecado es pecado, ya no sentimos nada, pecamos y ya estamos hasta insensibles al pecado. Somos hijos. No es que no seamos hijos, pero ¿qué es lo que necesita entonces ese que está mal con Dios en el pecado? Que va a tener que ser llevado a la disciplina. Ustedes se recuerdan el caso de los corintios. Dijo, miren, este es hijo, sáquenlo y manden disciplina. Allá lo agarró el diablo y luego, para que su alma no se... Aquí hay gente, hermano. Ustedes recuerdan también de algunos hermanos que han tenido que pasar y hasta han tenido que morir temprano aquí en este ministerio. Y yo no quiero meterle miedo. Han tenido que morir temprano. Me recuerdo de un hermano que, Dios mío, ese hermano era de cada 6 meses reconciliarse y luego hay que andarlo buscando y otra vez, y se levantaba y agarraba viada y eso era de caer. Por último, le cayó una enfermedad incurable, cipote. Luego lo traían los hermanos en camilla aquí, porque él quería estar en el culto. Ahí sí quería estar en el culto. Lo traían en camilla y orábamos por él acá. Por ponerle un ejemplo de muchos otros. Y mire, por último
Se murió, puro joven. Ese hombre estuviera ahorita bendecido, disfrutando de la herencia de la gracia, pero no, digo, ahora yo me ponía a pensar, ¿y por qué lo mató Dios? ¿Por qué se lo llevó Dios? Porque ya Dios sabe, hermano, este no se compone, este va a seguir en lo mismo. Entonces, ¡fua! ¿Aló? Entonces, ya llega Dios a decir, bueno, esta hermanita ya no la sano, me la llevo. Es mi hija, es heredera. Hay gente fíjese que lo que leíamos ahí dice que hasta más días le ayudará a llegar a sus días. Gente que no llega a sus días. Entonces Dios se los lleva antes. Eso es lo que sucede, hay que ponerle atención a esto. Revisemos si vivimos para el que nos libertó, si vivimos para el que nos ha dado y prometido una herencia. Si no estamos en ese lineamiento, corrijamos. El que tiene que reconciliarse hoy, hágalo. Y si no, pues no se preocupe, que a Dios no le vamos a ganar. A veces nos va a dar a donde más nos duele, a donde no esperamos. ¡Buah! Viene la disciplina de Dios. Tremendo. Cosa seria. Vamos a cerrar nuestros ojos. Obedientes. Queremos llenar los espacios que no están llenos. Queremos darle a Dios. Yo le felicito, hermano, usted que obedientemente pues está siendo consecuente con su diezmo, con sus ofrendas. Usted siempre dé de acuerdo a lo que Dios le vaya dando. Si Dios lo prospera, entonces usted corresponde. Y es un hecho que Dios siempre nos va a prosperar. Siempre vamos a tener en que sea unas 2 blancas en la bolsa, siempre. Ahora el punto es si las queremos dar o las quedamos, como se dice. Aquella mujer las dio y tuvo lo que es la aprobación de Dios. Todos tenemos mucho que dar. Nadie puede decir yo no doy porque no tengo. Eso sería hacer mentiroso a Dios. Vamos a orar. Padre, queremos